Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos un invitado, al señor Tobías Montoya Huertas. ¿Cómo está el señor Tobías? Su saludo para Creagen. Muchísimas gracias por su invitación. Mi nombre es Tobías Montoya Huerta, presidente del Centro de Desarrollo Integral de la Región del Perú. Es una organización ayuda social, ¿no? Más antes, ahora estamos dedicando con la música acá en Parque Universitario y bueno, con los artistas de diferentes lugares del Perú, ¿no? Y promoviendo a nuevos valores, ¿no? Nuevos talentos de música, ¿no? Y bueno, pues una vez más agradecer por su entrevista. Genaro Huaraca, Producciones Creagen. Usted es cantante, me dice. Sí. ¿Qué tiempo ya está usted cantando? Bueno, más de 6 años ya estamos cantando la música, canciones que creo yo mismo, ¿no? Porque más antes dedicaba canciones de otra persona, de otros artistas, Hermes La Cruz, Óseme Sacramento, ¿no? Pero ya últimamente, hace 6 años atrás, comencé a inventar mis canciones, ¿no? Canciones, tengo 24 canciones grabadas, ¿no? Canciones resaltantes, ¿no? Por decir, de un emprendedor, no, de todos los provincianos que vienen acá en Capital, cuando llegué a Lima, ¿no? Valorando, cuando llegué a Lima, el otro ambulante soy, porque yo he sido ambulante, ¿no? Y también otras canciones que también están resaltando, de Ciudad de Lima, cuna de los provincianos, ¿no? ¿Ya? Claro. Tú sabes que Lima es Ciudad de Lima de diferentes lugares del Perú, ¿no? Claro. ¿No? Y así tengo canciones, más de 24 canciones. El segundo volumen ya tengo dos canciones jaraneros, ¿no? Amor de mi vida, ¿no? Cantinera, cantinera. Mira. No, llámame, ¿no? Llámame, si te acuerdas, llámame, ¿no? Y así canciones. Pero eso ya está grabado, pero me falta inscribir en Abday y en Indicovic para difundirlo, ¿no? Claro. Pero lo que tengo canciones ya en mi YouTube, mi Facebook, son canciones, 12 canciones de todo nivel nacional, costa, sierra, selva, riqueza natural, recursos naturales, para vivir abundancia, para tener mejor vida. Claro. ¿No? Señor Tobías, usted es un cantautor por lo que veo. Tiene muchos temas ya registrados en la DAI. Sí, gracias a Dios por su asesoramiento de mi amigo Ronnie Castillo, que es un gran maestro, arpista. Dios me ha bendecido para conocerlo y con él hemos grabado, y él es mi asesor, ¿no? Para hacer todas estas canciones, ¿no? Claro, claro. Señor Tobías, a ver, queremos que nos interprete un cachito, uno de los temas, pues, que le ha dado más satisfacción. ¿Cuál podría ser? Ya, cuando llegué a Lima. Cuando llegué a Lima, trabajaba ambulante. Cuando llegué a Lima, trabajaba ambulante. Trabajaba ambulante para bien de mi familia. Estudiaba por la noche por el bien de mi familia. Resaltando a la familia. Y todo provinciano cuando llega, trabaja por día y la noche, estudia. Y ese es el desarrollo por una familia, ¿no? Porque aquel que no trabaja, estudia, no hay desarrollo, ¿no? Entonces es un mensaje para todos los emprendedores, para todos mis hermanos que hoy están triunfando en el capital del Perú. Ahí está Tobías Montoya Huerta, está en YouTube, en mi Facebook, mis actividades artísticas en diferentes lugares del centro de Lima. Hoy estamos en Parque Universitario, ¿no? Participando con los artistas de diferentes lugares del Perú, de costa, sierra, selva, ¿no? Ah, claro. Señor Tobías, un número de teléfono que nos puede dar. 930 462 068. El número de contrato, número de todo, para que pueda comunicarse con Tobías Montoya Huerta. Claro, señor Tobías, qué bueno que usted apoya a los nuevos que están empezando acá en la música. Así igual nosotros tenemos una ventana para todos ellos, para apoyarlos pues, sin ningún costo. Pues no es la idea de nosotros de Creagen, hacerle por ellos. Muchas gracias. Y también felicitarle a ustedes porque nos están entrevistando a un artista, podemos decir un artista que nace así de pueblo, ¿no? De un corazón del pueblo y no solo para él el arte, la música, también para otros, ¿no? Por eso con él ahora, con Grupo Musical Cederip, estamos difundiendo, como le digo una vez más, a los artistas. Antes eran bailarines, antes eran de repente olvidados acá en Parque Universitario, Parque San Martín, todo eso. Estamos rescatando a ellos y ahora convirtiendo bailarines y ahora cantantes futuros, artistas, ¿no? Para el pueblo, para bien de su familia, ¿no? Y por qué no decir a llegar a grande, pues, ¿no? Ser artista grande como Sonia Morales, Dina Paucar, Hermes La Cruz,
Rommel Pacheco, ¿no? Esa es la mira de nosotros, ¿no? Claro, ¿por qué no? Si ellos empezaron así y ustedes tienen pues un nuevo valor bastante que van a salir más allá. Esa es la idea de ellos también, pues. Bueno, señor Tobías, es un gusto entrevistarlo, pues ya habrá otro momento de invitarlo, hay un escenario, qué sé yo, su despedida para que la gente, señor Tobías. Ya, muchísimas gracias, una vez más bien bendiciones, que Dios le bendiga en todo, y estamos acá, todos los, en el mes de julio estaremos, fines de julio, y la municipalidad, más bien queremos también hacerle saber a todo el público que nos apoyan, ¿no? Día en día, toda esta actividad que nos apoyan, así moral y económicamente acá en el Parque Universitario. Y así también quiero decirle a la municipalidad de Lima, agradecer a ellos y hacer el parque, nos da facilidades para poder cantar nuestra música acá en Parque Universitario. Muchísimas gracias, Dios mediante estará todavía frente a usted, amigo. Claro, señor Godín, un gusto, pues, hasta luego, listo.